Invitamos ahora al doctor Ale Carbone. Sí, tú. Al doctor Ale Carbone para que nos hable sobre reactivación clitoriana. Un tema muy interesante. Perfecto. Bueno, gracias nuevamente. Voy a hablar de un tema que es la reactivación de la sensibilidad clitoridiana. Es un trabajo que hicimos en conjunto con el doctor Gaspar y la doctora María José Araujo. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquitito del protagonista, el clítoris. Es el protagonista del placer femenino, sin embargo, ha sido uno de los órganos menos estudiados desde el punto de vista científico. Recién en el año 98, la doctora O'Connell, uróloga australiana, es que a través de resonancias magnéticas involuntarias vio la anatomía completa del clítoris, tanto externa como interna. Y así vemos que el clítoris tiene 5 partes, de las cuales 4 son bilaterales y simétricas, y el glande es la única parte visible. El mismo está cubierto por tejido dermomucoso que se llama capuchón clitoridiano. Bajo los labios mayores se encuentran los bulbos vestibulares que se unen por debajo de la vagina y rodean la entrada, y su tercio inferior, externamente a ello, localizan los cuerpos cavernosos, unidos en la línea media y separados solos por un septo fibroso. El glande del clítoris, en la parte superior de la vulva, está parcial o totalmente cubierto por ese capuchón que les acabo de comentar. Con respecto a la anatomía descriptiva, el clítoris mide término medio 10 a 12 centímetros. Lo único que estamos viendo es el glande. Sumado todo, mide eso, y han encontrado casos hasta de 19 centímetros. Es un pene invertido. El glande es la única porción visible del clítoris, que es un tejido eréctil que presenta un núcleo central de tejido conectivo, sumamente sensible, entre 8.000 y 9.000 terminaciones nerviosas. El tamaño medio cuando no está erecto, o sea, sin relaciones sexuales, es de 4 a 5 milímetros, pero varía cuando hay una relación sexual entre 1 y 1.5 centímetros, que es cuando se ingurgita, lo mismo que un pene. El cuerpo, parte de los cuerpos cavernosos, que están unidos por el tabique pectiforme, parecen como una sola estructura, pero están divididos. Se pueden palpar como un cordón cubierto por piel que se encuentra por debajo del hueso púbico. A través del ligamento suspensorio llega hasta la fascia profunda y superficial. La longitud del cuerpo del clítoris varía de 4 a 5 centímetros. Y los cuerpos cavernosos, o llamados crura, son 2 cilindros que forman el cuerpo del clítoris, y al llegar al hueso del pubis se separan y amoldan a la forma de los huesos pelvianos, formando una V invertida. Es una I invertida. La longitud de las raíces del clítoris pueden llegar a medir entre 6 y 7 centímetros. Y es allí donde se entrecruzan también fibras nerviosas, que después fueron estudiadas, que después lo vamos a ver, donde se encontraron hasta 16.000 terminaciones nerviosas, el doble de lo que vemos a nivel del glande clitoridiano. Y esto está en la pared vaginal anterior. En relación al prepucio, el glande puede estar más o menos expuesto, lo que puede afectar el grado de sensibilidad según la magnitud de la piel interpuesta, como vimos en todas las exposiciones que fueron quirúrgicas. Cuando hay mucha redundancia de capuchón clitoridiano y de pilares paraclitoridianos, puede perjudicar la buena fricción y llegar a un correcto orgasmo. Por eso también, como vieron en la explicación del doctor Rhett Allison, él hace una prepucioplastía, dicho en español, y en inglés se lo llama odoplastía. Es una parte integral del capuchón del clítoris y de los labios menores. La única diferencia es el tipo de tejido histológico que tiene, es dermomucoso. El labio en su parte media, histológicamente, es un tejido fibroelástico conectivo, donde está toda la vascularización más importante, y en el introito, de donde inicia el labio menor, también es dermomucoso. Eso es importante para la parte quirúrgica. Vamos a ver un poco la historia.
El punto G fue acuñado por el doctor Adiego y colaboradores en el año 81 y en honor del doctor Grafenberg, alemán, que lo había descubierto de casualidad en los años 40 mientras estudiaba la uretra femenina, que vio que era una zona muy sensible para la parte sexual. Esto fue publicado por la doctora Landas, Whipple y Perry en el año 82, pero fue muy criticado por los ginecólogos de la época, fueron muy escépticos y dieron como ejemplo que no se pudo hallar en estudios de autopsia. Pero vinieron más estudios. Por ejemplo, el estudio del doctor Barry Komisaruk, con escáneres de resonancia magnética funcional, se observó cómo se activaban zonas diferentes de la corteza sensorial del cerebro. Él es neurofisiólogo. Cuando se estimulaba tanto el glande como bien la pared vaginal anterior, a donde les dije que había 16.000 terminaciones nerviosas. Esto indica que hay diferentes nervios recibiendo la señal del clítoris. El glande por un lado y la crura o cuerpos cavernosos y los bulbos vestibulares. Y esto demuestra con este estudio que la estimulación tanto por separado o en conjunto conduce al orgasmo. Entonces tenemos lo que nosotros llamamos y dividíamos como un orgasmo clitoridiano, que creíamos que era solamente del glande clitoridiano, y un orgasmo que venía de la parte vaginal. Lo que se está estimulando es el mismo órgano desde distintos lugares anatómicos. Yo le digo, en una le acaricias la cabeza y en el otro le acaricias los piecitos, pero es lo mismo. Un estudio importante es el que hizo el doctor italiano Emanuele Giannini, sexólogo, endocrinólogo. Él demostró que existía una zona más gruesa y con más terminaciones nerviosas en la pared vaginal anterior, lo que nosotros llamamos punto G, que él la prefiere llamar complejo clítoro-uretro-vaginal. Es ahí a donde nosotros inyectamos para potenciar el famoso O-shot o disparo al orgasmo, significaría. Hoy por hoy este término está siendo reemplazado por un término de zona esponjosa. Zona esponjosa por el sentido anatómico que han encontrado y histológico. ¿Cómo lo descubrió todo esto? A través de sensores térmicos. Colocó sensores térmicos dentro de la vagina en este estudio y es lo que puede describir que había mayor sensibilidad en la pared vaginal anterior más que en la posterior. No es que en la posterior no exista, sino que hay más concentración de fibras nerviosas en la pared anterior más que en la posterior. Bueno, el doctor David Matlock, que ya lo habíamos nombrado en mi primer charla, él fue el propulsor del G-Spot y de la palabra comercial G-Spot. Y él decía que en algunas mujeres parece que hay una masa palpable y en otras es un punto sensible definido y para otras es un misterio. Bien, lo que sí que con el G-Spot él logró en pacientes que la gran mayoría eran artistas de Hollywood aumentarles su orgasmo, la potencia de su orgasmo. No era que no lo tenían y se lo devuelve, sino la potencia del orgasmo. Ahora, ¿qué pasa? Lo que hablaba la doctora hoy con respecto al envejecimiento, el ser humano con el correr de los años produce un proceso multifactorial que se acrecienta a partir de la cuarta década, constituido por la disminución de las hormonas, sobre todo desde el estrógeno, que no es la única hormona que desciende la progesterona, desciende la testosterona, bien, todas van en descenso y después también los estrógenos, lo que provoca una menor vascularización, hipoflujo, así como también se afecta la velocidad de conducción nerviosa, dando como consecuencia un orgasmo de menor intensidad y duración. No es que no tenga el orgasmo, sino que le cuesta más llegar al orgasmo que antes era más fácil de conseguir. ¿Está? Y es el efecto deleterio del envejecimiento. Y acá vemos un poco el rol de las hormonas, como insistieron en todo el congreso sobre las hormonas. La testosterona inicia la actividad sexual, prolifera el deseo, el comportamiento sexual, nos da el impulso, tanto en hombres como en mujeres.
es esencial para modular la fisiología del clítoris y la vagina, facilita la lubricación, sensibilidad e ingurgitación local. Ahí hay un trabajo que lo demuestra. Ya sabemos, ya la doctora también lo había manifestado, que los niveles de testosterona con el correr del tiempo se reducen y cuando llega la menopausia son casi la cuarta parte de los que tenía a los 20 años. Nosotros utilizamos la carboxiterapia para estimular la oxigenación de los lugares, porque utilizamos lo que se llama efecto Bohr. El efecto Bohr es el intercambio gaseoso donde llega el CO2 y se intercambia por oxígeno en la zona. Esto fue visto en el año, se empezó a aplicar CO2 a partir del año 1932, aunque ya existían reportes que en la Edad Media en las fumarolas lo llevaban como algo para recuperar heridas en piernas, úlceras, pero en el año 32, en las termas de Royal, en Francia, fue el primero que lo tomó y lo puso en una jeringa y lo aplicó en heridas ulcerosas de pie. Ahí empezó la historia. Pero recién en el año 2005, mi colega y amigo, el doctor Gaspar, hace su primera incursión con la carboxiterapia vaginal. ¿Y cómo hizo? Él agarró una espátula de aire, le puso una cintita, le puso una agujita 30,5 G y empezó a infiltrar dentro de la vagina. Fue el primero que se metió dentro de la vagina. Él siempre se mete dentro de la vagina. Se metió con el láser, se metió con la carboxi. Siempre dentro. ¿Y qué vio? Estos estudios fueron avalados por biopsias. Se fue a Francia, donde inició todo esto, pero le rechazaron la idea. En el 2010, ya con más evidencia científica, lo presentan en una compañía argentina que se llama Dermotherapy, apuestan el proyecto y generan la pieza de mano para la carboxiterapia intravaginal. Ya se hicieron muchísimos estudios sobre esto y muchos replicaron estos estudios. Ya en el 2011 lo presentan en el Mundial de Cosmetoginecología en Estados Unidos, que ya muchos colegas han viajado y han ido, y se los presentó a los doctores Pelosi, que creyeron en él y creyeron en el proyecto. En el año 2012 se presenta el primer póster en el Congreso Mundial de Ginecología, FIGO en Roma. Tuve la suerte de participar en el trabajo, donde se presentó la regeneración vaginal con el uso de carboxiterapia. Y actualmente se está trabajando con otro tipo de pistola que es mucho más fácil de manejo, que es una pistola de mesoestética, que es más manual, es más livianita y nos permite trabajar más fácil. Y entonces, ¿qué nos propusimos con todo lo que les fui hablando? Mejorar todas las variables, no una, todas las variables que les fui comentando a lo largo de toda esta plática. Mejorar el hipoflujo sanguíneo para lograr ingurgitación clitoriana local, reactivar nuevamente la velocidad de conducción nerviosa, sensitiva, del clítoris, y aparte tratar de sostener esos beneficios a lo largo del tiempo. Y entonces armamos este protocolo. Consiste nuestro protocolo en hacer carboxiterapia y usamos la fracción vascular estromal de la grasa, las stem cells, las nanofat, enriquecidas con plasma rico en plaqueta. Esto lo venimos haciendo desde el año 2018. Se coloca en las zonas laterales del glande y el cuerpo del clítoris, como así también en la zona de la pared vaginal anterior, comenzando a 3 centímetros del meato uretral, donde sería el famoso punto G. Inyectamos los bulbos vestibulares o la crura, y de esta forma mejoramos las raíces nerviosas inferiores de la base del clítoris y su vascularización. Y también realizamos una infiltración del nervio pudendo a su salida, que es a nivel del conducto de Alcott. Y así tratamos en forma global. Pero también le damos a la paciente una crema de apoyo domiciliario que fue cambiando a lo largo del tiempo. En un principio, en el 2018, hacíamos esta crema de testosterona bidéntica con L-arginina. Ahora hay un montón de variedades. Hay con sildenafil, con talidofilo, cremas que ayudan a la ingurgitación local nada más.
Pero también hacemos y pedimos a la paciente que pueda hacer un tratamiento hormonal sistémico, porque si no mejoramos el terreno, esto es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, para hacer eso, hacemos laboratorio hormonal, obviamente que hacemos exámenes ginecológicos y una evaluación fundamental cuando se hace este tipo de terapias es una evaluación psíquica. Como dije hoy, si hay una paciente que nunca tuvo un orgasmo, no lo va a lograr con esto. Pero si es una paciente que nota la disminución para llegar a su orgasmo, esto lo va a mejorar. Este es un pequeño video de cómo hacemos la carboxiterapia y la stem cell en la parte externa. Esta era una paciente que le habíamos hecho un rejuvenecimiento global, donde le habíamos hecho tratamiento de los labios menores, un fat transfer a labios mayores. Esa es la carboxiterapia. Utilizamos 0.3 centímetros cúbicos de carboxi. La pistola nos permite poder calibrarla para que pueda liberar ese 0.3 que necesitamos. Y lo colocamos en las partes laterales del clítoris y en la zona superior. En la misma zona que pusimos la carboxi, ponemos las stem cells, o sea, el nanofat enriquecido con PRP. Bien, también 0,3 por cada lado. Ahora vamos a ver la parte interna. Para la parte interna, nosotros en Argentina tenemos, como tiene el doctor en Uruguay, un espéculo de Coleman, que es el que tiene apertura lateral, y eso hacemos una rotación de 90 grados y nos libera las dos caras que necesitamos trabajar, la cara anterior y la cara posterior. Se coloca 1 centímetro de anestésico local, donde tomamos la zona a 2 centímetros, centímetro y medio, con una pinza Alice, y por debajo de la misma nos metemos en el área G. Primero la infiltramos con carboxi y después ponemos, como vieron hoy, las stem cells enriquecidas con células madres. Usamos una cánula de orificio único de 0.8 o una aguja 27G, que hoy por hoy tenemos prolongadores para poder trabajar un poquitito mejor. También colocamos en el lecho, aparte del área G, a cada lado de los bulbos vesiculares y crura. Y las mismas áreas infiltradas con CO2, 0.5 de cada lado que vamos a infiltrar. 0.5 de stem cell más plasma rico en plaquetas. Estos protocolos de tratamiento es hoy una oportunidad para mejorar la respuesta fisiológica de un órgano sagrado en la mujer, vinculado únicamente al placer, porque para eso está, saliendo de paradigmas y encontrando solución a problemáticas vinculadas a la calidad de vida sexual femenina. Muchas gracias. Sé que a veces es difícil de entender hasta que no se hace el training. Es como todo, cuando uno hace el training resulta muy fácil. Ahora puede estar un poco complicado en la cabeza, pero bueno, para eso están los cursos. Muchísimas gracias, Ale, por tu exposición.